Mi intervención, como les decía, es muy breve para agradecer que dos profes que son grosos como Ezequiel y Arianda los puedan guiar, los pueden dar algunas orientaciones para tener este momento tan difícil como va a ser afrontar el primer examen, el primer final. Así que un poquito lo que les quería dejar de lo que ha sido mi experiencia personal, que lo que me ayudó por lo menos en los primeros años de la facultad fue poder estar en esos momentos o llegar a esos momentos siempre con otros compañeros o otras compañeras de estudio. En esa primera etapa me sirvió muchísimo poder tener un grupo y ahora que es más sencillo por el tema de la virtualidad para conectarse, imagino que lo van a poder hacer también, así que se preocupen por tener esas personas en esto que les sirve a veces para compartir las ideas, para hablar en voz alta, para quitarse dudas y demás. Ya hace un montón que me recibí, pero también tuve que estudiar y fundamentalmente tuve que estar sentada mucho tiempo porque es eso, ¿no? Para llegar uno tiene que llegar con confianza y hay que estar hora silla, le digo yo, ¿no? Tiene que haber pasado como mucho tiempo sentada frente a los papeles o a la compu y bueno, de eso se trata poder hacer una carrera universitaria también, más allá de estar en tiempo en el aula. Así que mi intervención tiene que ver con el pedido de que estudien, que se sienten muchas horas y si es rodeado de otros compañeros o compañeras, mejor todavía. Para tratar de en ese momento tener un poco menos de nervios, que los van a tener, pero que la única manera es de sobrellevarla o de estar es con el tiempo y habiendo tenido previamente una preparación. Así que bueno, los dejo en compañía de estas dos personas que trabajan con nosotros hace bastante tiempo en la facultad y que seguro los van a poder orientar para que transiten de la mejor manera. Eso y nos vamos a volver a encontrar en la presencialidad en algún momento que debo reconocer son los ámbitos que a mí más me gustan, pero a veces con esto que tenemos las dos sedes se complican. Así que bueno, Ariana, Ezequiel, gracias por armar este espacio y sepan que en este o si más adelante es necesario reforzarlo, lo vamos a hacer y también que esto va a quedar grabado para que alguien que no pudo estar en este momento pueda después sumarse. Me voy para dejar a la profe que vale la pena que esté, porque yo estoy como de intrusa y encima usando la señal de la facultad. Así que era eso. Antes que te vayas, Yamila, bueno, agradecerte por estar presente en este momento, que es siempre importante, y bueno, eh, bueno, que como ya dijo Yamila, siempre le gusta la parte más presencial, pero por lo cual está presente, busca estar presente también en las diferentes clases o momentos de encuentro. Probablemente muchos de ustedes la conocieron en la ambientación, ¿sí? Y bueno, esta actividad en particular, ya como para iniciar la actividad, está marcado en las actividades de ambientación que hicimos justamente en el mes de febrero, ¿sí? Febrero-marzo, en realidad, y que, bueno, constaron de varias charlas, de varios encuentros, de talleres y demás, y que, bueno, siguieron, tuvieron su momento más vinculado quizás a las materias, también con la introducción de tutores de pares en diferentes materias de primer año y en algunas de las carreras, porque no todas las carreras tienen todavía los tutores de pares, y que ahora, bueno, en este momento, donde quizás de a poquito se van cerrando algunas cursadas y podemos tener un poquito el tiempo de encontrarnos nuevamente, los invitamos a través de este taller en particular bueno, que lo llamamos mi primer examen final. Así que me presento también, soy Ezequiel Rodríguez, soy el asesor pedagógico de la facultad. Si bien tengo el cargo en sí, digamos, Ariadna, que ahora se va a presentar también, aporta muchísimo desde ese lugar porque ambos estamos formados en una línea parecida o en una carrera de grado igual en realidad, que sería el profesorado de la licenciatura en Ciencias de Educación. Y bueno, un poquito entre todos, trabajando en equipo, siempre tratamos de generar espacios y acompañamientos. Así que bueno, Ari, presentate.
Bueno, gracias. ¿Se escucha bien por ahí? Sí, perfecto. Bueno, mi nombre es Ariadna, ya creo que nos hemos conocido también. Estoy a cargo del departamento de estudiantes de la facultad, de todos los procesos desde que se inscriben hasta que egresan, junto con mis compañeras y mis compañeros que hacemos un equipo, pero como bien decía Ezequiel, más allá de ese espacio que es un poco más administrativo, la facultad siempre me da la oportunidad de poder trabajar en estos espacios por mi formación de origen y con gusto lo hago, primero porque Ezequiel es un excelente compañero, así que si tienen alguna oportunidad de trabajar con él, no lo duden, y segundo porque me gusta encontrarlas y encontrarlos desde este lugar de acompañamiento un poco más específico del estudiar del día a día y no solo del trámite del boleto, del certificado que necesitan, así que gracias por la oportunidad. Bueno, y es un placer también trabajar con Ari y aparte de trabajar por ahí que una persona que tiene la formación de Ariadna, digamos, en estudiantes es también muy interesante porque desarrolla el rol desde también el acompañamiento más pedagógico y eso es muy interesante. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas nuevamente. Veo que somos más o menos 10 entre todos, así que hay 8 personas. Interesante si quizás alguno está con alguien más y si no, compartirles después la grabación y también que ustedes puedan compartir lo que fuimos charlando acá. El taller vamos a ir presentando ya. Vamos a ver, compartir. Acá estamos. Voy también familiarizándome, como les decía. Bien. Quiero Eh, comentarte ese mientras sí, buscas que hay algún problema con mi cámara que se bloquea permanentemente el activo y se vuelve a bloquear sola. Lo voy a tratar de ir resolviendo en los huequitos. buenísimo, no hay problema. Bueno, como les decía, el taller en el cual estamos, en el marco de la ambientación universitaria, se llama Mi Primer Examen Final. Ponemos edición 2025 porque ya este taller fue desarrollado en el pasado bueno, por Sebastián Gundini, y que era el anterior asesor pedagógico, y por Ariadna también. Está dirigido a ingresantes de la Facultad de Ciencias de Salud, tanto de la enfermería universitaria como la licenciatura y también la tecnicatura en cuidados de personas adultas. Y un poquito los convocamos para poder trabajar sobre algunos objetivos en particular que tienen que ver con cuestiones más, si quieren, administrativas, digamos, de inscripción a exámenes. Como ya saben, o de a poquito fuimos comunicándoles y algunos ya han desarrollado algunas cuestiones en el SIU. El SIU Guaraní es un espacio es una plataforma para poder realizar las actividades de inscripción a cursadas, a exámenes, y para poder rendir un examen en la universidad tienen que poder comprender el proceso para poder inscribirse, porque si no, básicamente no lo van a poder hacer. Y además tiene toda una parte normativa de tiempos que también les vamos a compartir, bueno, que tiene que ver con los objetivos del taller. Después también vamos a trabajar un poquito sobre las modalidades y los requisitos del examen final. Y finalmente algunas estrategias, algunos consejos, algunas guías, orientaciones en cuanto a cómo poder organizarse y qué metodologías de estudio podemos trabajar para tener un desempeño en los exámenes que en principio nos puede ir bien, y si no nos va bien, de cualquier manera, siempre pensando en la estancia de examen como una estancia de aprendizaje. Si no nos va bien, igual poder tener estas guías, estas consideraciones para poder hacer una autoevaluación después de cómo nos fue y poder mejorar todo el tiempo. La perspectiva, y ya lo voy adelantando, del taller es que em, es que claramente es una instancia de aprendizaje también, la instancia de evaluación, por lo cual claramente lo que hoy vamos a compartir, que va a costar un rato nada más, digamos, es un inicio, es un inicio de un proceso, ¿no? Y ustedes, muchas de estas cuestiones que estamos trabajando ahora, las van a ir aprendiendo en su trayectoria educativa. No se cierra acá el espacio, en el espacio del taller, sino que van a seguir aprendiendo cuestiones y en ese sentido, como les decía hoy, estamos para poder acompañarlos también durante ese proceso, ¿sí? No sé si estás, Ari, si querés
un poquito decir alguna cosa o querés Bien. avanzar con esto? Avanzamos entonces con esta primera pregunta, que es como para ponernos un poco en eje de a qué hacemos referencia cuando hablamos de un examen universitario, em, y particularmente qué diferencia puede tener con algún tipo de examen que ya venían haciendo, por ejemplo, en secundario, que pudieron hacer tal vez en algún otro espacio de formación profesional. Como decía ese, estamos hablando de una instancia más de aprendizaje, ¿no? Hay como una concepción que siempre nos acompaña de que uno cursa o una cursa, estudia y después va al examen a demostrar todo lo que aprendió y todo lo que sabe hacer. Y en realidad tenemos que estar abiertos y abiertas a la posibilidad de que el examen sea una instancia más de aprendizaje y que la preparación del examen es una instancia de aprendizaje. Esto quiere decir que nos vamos a preparar para poder integrar todo lo que vimos en la materia, ¿sí? En la materia tal vez se fue presentando una unidad, un módulo, una clase práctica, una clase teórica, tuvimos tal vez algún parcial que recortó un grupo de unidades o temas para poder hacer una evaluación justamente parcial, como lo dice la palabra, pero ahora para todo lo que tenga que ver con el examen final, vamos a agarrar el programa de la asignatura, es decir, la hoja de ruta que tiene la asignatura, y con esa hoja de ruta vamos a pensar de manera integral, ¿sí? ¿Qué une a todas las unidades? ¿Qué une a todo el sentido de la materia? ¿Por qué la materia es parte del plan de estudios? ¿Sí? Vamos a tratar de hacer esa integración. En un examen final, obviamente, nosotros decimos no es que vamos a demostrar lo que sabemos o lo que aprendimos, pero sí estamos hablando de una evaluación. Hay algo que se evalúa en un examen final que tiene que ver un poco con la comprensión que se pudo construir, cómo intervendrían en situaciones reales de la enfermería, cómo logran relacionar los conceptos, si pudieron jerarquizarlos, si pudieron encontrar qué tenía que ver la primera unidad con la última, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que generalmente se espera en un examen final por parte de las y los docentes, y está bueno que ustedes lo sepan, es que puedan evidenciar que comprendieron y que dominan los conceptos de la materia. Y para poder lograr esa evidencia, les van a hacer preguntas, les van a pedir que desarrollen un tema, les van a pedir que relacionen, justamente van a apuntar a que, bueno, no se repita todo como están los textos de una manera automatizada, sino desde una manera comprensiva. Hasta acá ese, ¿te parece? ¿Quedamos bien? Bien. Seguimos Perdón, perdón, sí. me había olvidado que tenía el micrófono apagado. No, decía, me parece perfecto esta cuestión de la integralidad, ¿no? Que a veces nos cuesta cuando iniciamos en el mundo universitario pensarla, ¿no? Y a poquito la vamos a ir desarrollando y profundizando durante el encuentro. Pero bueno, esto de poder ver el programa lo vamos a revisar un poquito y digo, bueno, ¿cómo ahora integramos todos estos contenidos que vimos durante toda la cursada, ¿no? Porque a veces lo podemos percibir, pero de manera como más fragmentada y demás, y en el final tenemos que pensar que cómo se vinculan entre esos contenidos y cuál es un poquito el ser de la materia, por qué está acá y cuál es lo que me está enseñando, ¿no? Entonces, me parece central este concepto que compartía Ari de integralidad que se puede ver en el examen final, ¿no? O sea, el examen final es que es claramente una instancia donde eso se puede revisar. ¿Avanzo, Ari? Dale. Bien. Bien. Perdón, una última cosa que me quedó de la anterior es, tengan en cuenta esto. Tal vez ustedes, si recientemente egresaron de secundario, de la modalidad que sea, estaban más acostumbrados y acostumbradas a que en el examen van a rendir, entre comillas, lo que falta, ¿no? Como, bueno, no aprobaste la unidad 2, el examen es de la unidad 2. Esa idea, sáquensela, porque en la universidad es de un examen de toda la materia. Eso solo quería aclarar. Perfecto.
Bueno, charlamos un poquito Ezequiel mencionaba, había una primera parte, vamos a hablar un poco de lo más administrativo y después vamos con los tips y con las sugerencias para prepararlo. Para poder participar de un examen final se tienen que inscribir, ¿sí? No es de manera automática. Ustedes pueden ver en el calendario académico, está publicado en nuestra web, cuándo son los periodos de inscripción y cuándo son las mesas de examen. Ingresan con su usuario y con su contraseña, tal como vienen haciendo para cualquier otro trámite, y ahí les van a aparecer todas las materias que existen, ¿sí? Qué día es la mesa. Generalmente no les ponemos lugar porque en función de la cantidad de inscriptos se asigna el aula, ¿sí? Eso se va comunicando después, pero sí el día y el horario de la mesa. El mismo sistema les va a indicar si pueden acceder a ese examen o no, porque tal vez se quieren inscribir a un examen para el que no tienen regularidad y la materia no admite un examen libre, entonces el mismo sistema te va a decir, no, en este examen no puedes participar, y si te deja generar la inscripción, te va a decir si lo hacéis como regular o como te inscribió como libre, depende de la situación que tenés, ¿no? Una vez que se concreta eso, van a ver como la advertencia en el sistema y después se genera un comprobante que llega por mail, que lo pueden descargar. Es fundamental que se guarden ese comprobante porque es lo único que respalda que generaron la inscripción, más allá de lo que se puede ver desde el departamento de estudiantes. La inscripción al examen y la baja, es decir, yo me anoté, pero después digo, bueno, no voy a rendir ahora, se maneja de esta manera. Los exámenes son de lunes a viernes, en diferentes horarios, en diferentes días. La semana anterior a la semana de examen, desde el día lunes hasta el día jueves, se pueden anotar y se pueden bajar de todos los exámenes, no importa qué día es ni qué horario tiene. Esto lo aclaro porque el reglamento académico, que es más viejo que el calendario, habla de que vos te podés bajar 48 horas antes, que te tenés que inscribir 48 horas antes, y eso quedó sin efecto y nos regimos solo por lo que dice el calendario. Y el calendario habla de un lunes a un jueves previo a la semana de examen. O sea que hasta el jueves 23:58 de la noche te podés inscribir o te podés bajar a un examen. Fuera de ese horario, ya viernes, no se puede generar inscripción porque es el día que se arman las actas y que ya queda, se definen las aulas según la cantidad de inscriptos, digamos como que se prepara todo para la semana siguiente. Si tienen cualquier problema con la inscripción, que el SUS les traba, que no les deja, que son regulares y les aparece solo libre, lo que sea, tienen que hacer el reclamo de lunes a jueves, ¿sí? Al mail de estudiantes. ¿Qué nos pasa a veces con estas cuestiones? Bueno, no, vi que un compañero en un grupo de WhatsApp dijo que rendíamos tal día y entonces voy ese día y me presento, pero ¿qué va a pasar? El docente en la lista de personas inscriptas no los va a encontrar si no hicieron todo el proceso institucional, ¿no? O sea, esto de poder pensar que estamos dentro de una institución, que los docentes se van a manejar con las listas oficiales y demás. Entonces, si el docente no los encuentra en la lista de inscriptos, no le va a permitir rendir el examen, ¿sí? Esto es una cuestión formal, o sea, es así, no es que el docente lo va a hacer porque es jodido, digamos. Se trata de una cuestión formal que tenemos que hacer. Entonces, por eso es importante también lo que decía Ari, ¿no? Bueno, yo hago el proceso de inscripción, me aparece un comprobante. Ese comprobante me lo guardo, porque si hay algún problema, los sistemas, la verdad que funcionan bastante bien en general, ¿no? Pero son sistemas, pueden tener errores, pueden pasar cosas, qué sé yo. Yo tengo mi comprobante que tal día, tal hora me inscribí y ese tal día y ese tal hora están dentro del momento de inscripción. Y eso me va a permitir rendir. Entonces, se juega esto de que si yo estudié un montón y llego y no puedo rendir, obviamente es una situación súper frustrante, no está buena. Entonces, recuerden esto porque, vuelvo a decir, es lo que le va a permitir a ustedes llegar a la fecha y presentarse. Esto también de la baja es central, porque a veces uno se inscribe el lunes y qué sé yo, empieza a estudiar y se da cuenta el jueves que no, la verdad es que necesito más tiempo. Bueno, me puedo bajar, ¿no? Eso está dentro de las posibilidades y está muy bueno, pero sí tiene tiempos. ¿Por qué el tema de tiempos también? A veces uno se pregunta, bueno, ¿por qué ponen estos tiempos? Bueno, hay una cuestión de organización,
de tiempos, el profe tiene que tener el listado anterior, tiene que saber cuántos exámenes, si el examen, por ejemplo, está escrito o lo que sea, tiene que imprimir la cantidad de exámenes exactos. Entonces, hay una cuestión de tiempos que es necesario también respetar, ¿no? Entonces, por eso esta organización, digamos, de la Facu, como cualquier otra facultad que ustedes puedan acceder, ¿no? Bien, Ari. Bien, yo recién les mencionaba que el sistema mismo les va a decir si los inscribe como libre, los inscribe como regular. Vamos a ver un poquito de qué significan estos términos, ¿no? Cuando ustedes concretan la aprobación de los parciales, de la asistencia y de los requisitos que haya establecido la cátedra, van a lograr la regularidad en la asignatura, ¿sí? Es decir, que tienen aprobada la cursada, pero no tienen la aprobación total, sobre todo si la materia no tiene sistema de promoción, ¿sí? Que hay muchísimas materias que prefieren que se rinda un examen. Entonces, si logran la regularidad, es decir, aprueban con los requisitos establecidos, se pueden inscribir al examen con esa condición. Eso va a hacer que, al ser regular, el equipo docente va a definir si rinden oral, si rinden escrito, si hacen un trabajo, si hacen una práctica, va a tener una característica particular ese examen. Por lo general, cuando son exámenes masivos, suelen ser escritos, eso es una realidad, por una cuestión de bien común, ¿no? Porque imagínense un examen oral para 150 personas, es imposible poder generarlo en un solo día, ¿no? ¿Qué pasa si no logran la regularidad? ¿Sí? Si no pueden aprobar esos parciales con una nota mínima y la asistencia. Bueno, eso va a implicar que en la cursada queden como libres. La condición se conoce así, como estudiante libre, no aprobaron la cursada. Entonces ahí tienen dos opciones, volver a cursar para lograr la regularidad, o en los casos que la materia lo admiten, pueden inscribirse a rendir el examen como libres. Este examen es un poco más riguroso, por supuesto, porque se entiende que si no aprobaron la cursada es porque hay objetivos de aprendizaje que todavía se tienen que concretar. Entonces, en esta situación van a tener las dos instancias de libre y de oral y de escrito para conformar lo que es el examen, a diferencia del regular que tiene una de las dos, o es oral o es escrito, ¿no? Hay algunas materias que, como les digo, no admiten el examen libre. ¿Por qué? Porque hay prácticas asociadas a la asignatura y a la regularidad de la asignatura que en un examen final no se pueden saldar. Digamos, hay prácticas que hay que hacerlas. Por poner un ejemplo, enfermería básica, ¿sí? Es una asignatura que no admite el examen libre. Si no se logra la regularidad, la opción es recursar. Bien, por ahí si ustedes quieren recorrer después, por ejemplo, el plan de estudios, ¿sí? Ahí se definen cuáles son las materias que están dentro del área profesional y justamente esas son las materias que por reglamento académico no se pueden rendir libre, ¿sí? Las materias del área profesional justamente están vinculadas directamente, digamos, al perfil y tienen que ver con esto, ¿no? Enfermería básica, enfermería comunitaria, ¿sí? En el caso de la enfermería, ¿no? Podemos mirar tranquilamente también la tecnicatura, que ahora no recuerdo cuáles son del área profesional, pero si ustedes van al plan de estudios, ¿sí? Ahí se puede ver esta diferenciación de materia por área, ¿sí? Mira, ya que estamos, creo que lo tenía abierto porque lo estuve viendo y ya se los muestro. Esperen que, miren, creo que acá estamos. ¿Ven? ¿Lo ven la diferenciación por áreas? No sé si se ve o no. El plan de estudios. Se ve la presentación ese. A ver, si dejo de compartir, comparto nuevamente. Ujú. Bien, ahí. Ahí dejamos de ver y ahí se ve, sí, Bien, fíjense que este es el plan de perfecto. estudios, por ejemplo, de enfermería universitaria y en todas las carreras de la Facultad de Ciencias de Salud justamente se hace esta diferenciación, ¿no? Todas las materias que están dentro del área profesional no se pueden rendir de manera libre, ¿sí? A diferencia de las otras materias que son del área biológica y sociohumanitaria. Y si, a ver si me deja, miramos, por ejemplo, eh, estoy tratando de que se vea.
la tecnicatura, ¿sí? En el plan de estudio de la tecnicatura, todo esto que estoy mostrando yo acá, ustedes lo pueden encontrar en la página tranquilamente, ¿sí? También fíjense que se definen cuáles son las materias que están vinculadas al área profesional, ¿sí? Geriatría, gestión socioeconómica, todas estas materias, en principio, no se pueden rendir de manera libre, es decir, las tienen que cursar y las tienen que regularizar para poder rendir, ¿sí? Yo quería plantear esto por las dudas que quizás todavía no lo hayan revisado o no conozcan esta división de materias, digamos, que a veces cuando recién arrancamos no es tan fácil comprenderla, ¿sí? Esperen que vuelva la presentación. Todo esto, no he visto si todavía hay alguna pregunta, pero en un ratito vamos a estar justamente con las preguntas, ¿sí? O sea, así que terminamos la presentación y iniciamos con eso. Tuki, Bien, genial. ahora sí, ahora sí. Bien. Perdón, Ari. Quise agregar eso, no sé si hay alguna cosa más sobre esta diapositiva. Ahí yo todavía veo el plan de estudio, Ah, no veo bien. el Canva. Bien. Ahí salimos de la presentación, entiendo. No salimos, salimos, ¿verdad? Voy a ver si lo Ahí, claro, ahí acomodo. yo no veo nada. Igual me parece que vengo con un poco de delay. Bien, bien, bien. Sí, ahí estamos, perfecto. Ahora sí. Sí, ahí se ve perfectamente. No, Bien, creo que ya repasamos cuáles serían las dos instancias, así que avanzamos, si te parece. bien. Ahí ya se está viendo los requisitos para rendir un examen, ¿verdad? Bien, sí, Ah, sí, sí. bien, Estos requisitos son bastante básicos, digamos. Lo primero es, por supuesto, estar inscripto o reinscripto en la carrera, ¿sí? Ustedes en este momento que son ingresantes no han hecho el proceso de reinscripción. Es algo que les va a tocar a partir del año que viene con un simple botón que les aparece la primera vez que entran a SIU en el ciclo académico de 2026, ¿no? Después, depende de la materia, tener la condición de regularidad, como recién charlábamos, hay materias del área profesional que exigen la regularidad, y algunas que exigen, que permiten el examen libre. Y el último, que es uno de los más importantes, tener las correlatividades aprobadas, ¿sí? Esto es porque a veces para cursar una materia no se exige cierta correlatividad, no se exige tener cursada otra, pero para rendir los exámenes sí. Y eso está establecido en un documento que hemos compartido, que si no lo puedo buscar y lo dejo acá en el chat, que dice muy bien qué materia tenés que tener rendida para poder acceder a un examen final. bien. Si querés lo busco ese mientras seguimos avanzando. Bien, y yo, si querés, sigo contando un poquito. ¿Qué pasa si yo me inscribo, ¿sí? No me doy de baja, pero el fin de, dijimos el lunes a jueves está la inscripción, no me di de baja el jueves, llega el sábado y me tocaba rendir el lunes siguiente, supongamos, y aún así ahí me doy cuenta de que no, la verdad es que no me quiero presentar y demás. Bueno, faltar sin bajarse de la inscripción en el sistema, y eso cuenta como una ausencia, ¿sí? ¿Y por qué cuenta como una ausencia? Porque si ustedes faltan dos veces consecutivas, ¿sí? Vuelvo a decir, faltan dos veces consecutivas sin darse la baja, ¿no? Ahí tendrían una sanción que sería básicamente no poder inscribirse en la siguiente mesa. Por eso es importante saber esto, ¿no? De que uno puede darse de baja anteriormente, y esto tiene que ver mucho con el tema de cómo organizamos y cómo conocemos la forma en que tenemos de aprender, con lo que vamos a hablar un poquito después, y poder dar cuenta de si llego o no llego en tantos días a poder rendir o a poder estudiar, perdón, la materia que me voy a presentar. Entonces, si bien, vuelvo a decir, no es que no van a poder rendir más si faltan dos veces, pero bueno, sí la próxima mesa no lo van a poder hacer. Y eso, la problemática que le puede llegar a presentar es que si se querían presentar a otra materia más adelante,
quizás no lo van a poder hacer por el tema de las correlativas que recién compartía Ari. No sé si ya, Ari, compartiste el documento, sí. Ahí, exactamente, ahí en el chat ya dejé el documento donde están claras las correlativas, que son correlativas que están vigentes hasta el 31 de diciembre del año que viene, porque estamos en periodo de transición. Es decir, para ustedes que arrancaron este año, ya arrancaron con el plan nuevo sin ninguna dificultad, pero hay estudiantes que arrancaron en años anteriores, que están haciendo la transición, y para no perjudicar su egreso, más que nada, las correlativas según plan de estudio se flexibilizaron por un tiempo y eso también en esta oportunidad los alcanza y las alcanza como ingresantes. Luego del 31 de diciembre vamos a volver a las correlatividades tal cual las tiene el plan de estudio. Y un aspecto que quiero resaltar, por si no quedó del todo claro, es que esta sanción, vamos a decir, de no poder inscribirte es siempre en la misma mesa. Por ejemplo, te anotaste a rendir enfermería básica y no te presentaste, no te diste de baja, no te presentaste. A la segunda mesa volvés a hacer lo mismo, no vas a poder hacerlo en una tercera mesa. Esa mesa en enfermería básica no te vas a poder anotar, te vas a poder anotar en otra materia, ¿sí? Y cuando pase esa tercera mesa, tipo castigo, entre comillas, sí, en una cuarta oportunidad podrías anotarte a rendir. Perfecto, bien. Bien, ahora sí. Capaz que voy a dejar de compartir un poquito. Si alguno quiere prender la cámara, genial, así nos vemos un poquito la cara. Creo que hay algunas cuestiones en el chat. Ah, me dijeron que sí se ve. O sea, Bien. compartimos esta primera parte que sería más, de alguna manera, desde lo administrativo. Preguntas, consultas, ideas de alguno de ustedes bueno, que quieran hacer. Queríamos como hacer este primer momento y preguntas y después el segundo momento y preguntas para ordenarnos un poquito con lo que vamos a charlar. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Los escuchamos. Ahí la veo Anaí, que prendió la cámara, no sé si querías preguntar algo, compartir algo. Muy bien, Anaí. Hola, buenas tardes. No, por ahora voy entendiendo todo. Bien, Bien, buenísimo. bien. Si no, pueden reaccionar. Si no tienen pregunta, con un pulgar arriba de cada uno, cada una, seguimos. Sí, o si no se animan a hablar por cámara, también pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Mm, sí. A veces pasa que Vamos a también ver si vemos las algo en el chat. consultas nos van haciendo el momento en el cual uno lo hace, ¿no? Entro al Zoom, me inscribo en el examen y no sé, no pude hacer tal cosa y ahí capaz que van a hacer las preguntas y está bien. Esto es solamente una introducción y está bien si no hay preguntas. Pero bueno, como siempre dije desde el primer momento, ¿no? Estamos como también disponibles para poder acompañarlos en ese momento. Bien. En principio, uy, no sé qué pasó con mi celu. No hay Hello, dudas. Moto. No hay dudas, así que si les parece, seguimos. En que dijo esto, creo que tengo que. Ahí está. Bien. 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 Entonces, bueno, un poquito, de alguna manera, luego de esto, nos interesaba compartirles o conversar también con ustedes esta idea de, bueno, cómo nos organizamos para poder rendir un final en términos de lo que tengo que justamente estudiar, lo que tengo enfrente, que a veces, como decíamos hoy, resulta como fragmentado, dividido, a la hora de acceder al conocimiento, que lo vi en diferentes trabajos prácticos y si bien hubo algunos trabajos de integración seguramente de la materia, a veces es difícil en el cursado hacer de toda la materia de ciertas integraciones, y en ese proceso, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo estudiamos? Y por eso queríamos recordar un poquito en este momento algo que trabajamos en la ambientación universitaria cuando estuvimos en un primer momento, ¿sí? Que tuvo que ver con esta de las estrategias de estudio, ¿no?
habíamos hablado de, como para poder hacer una introducción muy rápida, habíamos hablado de dos grandes grupos de estrategias, ¿sí? Estrategias más vinculadas a la memorización, con reglas mnemotécnicas, que estaban vinculadas a esta idea de crear historias, asociar melodías, cadena de elementos, y algunas estrategias más vinculadas al estudiar reflexivamente, que decíamos en estos encuentros que tuvimos, que a veces en la universidad, digamos, son estrategias que son muy importantes o muy interesantes porque uno no puede memorizarse toda la bibliografía de una materia, ¿no? Entonces, ciertas cuestiones claramente tenemos que memorizarlas, conceptos que son claves, que no podemos, a la hora de hacer de generar una respuesta en un examen, no podemos no nombrar para poder decirlo, porque tenemos que tener un vocabulario específico, pero a nivel general, en esta integralidad de la materia, tenemos que también pensar en posibles estrategias que nos permitan comprender. Y acá entran un poquito estas ideas de recuperar los conocimientos previos que nosotros teníamos sobre el tema, realizar lecturas comprensivas, generar comparación entre las ideas, tratar de buscar, o sea, establecer ciertas relaciones, vínculos entre los conceptos, ordenar y jerarquizar, ¿sí? Que es súper interesante y ahora vamos a ver un poquito en el programa algunas cuestiones como para poder, algunas estrategias para poder hacerlo más fácil, más accesible. Y estrategias como resumir, por ejemplo, que nos permite como reformular lo que estuvimos leyendo, ¿no? Estas fueron un poquito de estrategia y lo digo absolutamente desde un lugar introductorio y no vamos a desarrollar en este momento todas nuevamente porque para eso estuvo el taller anterior, pero sí nos interesa conocer si durante el cursado de este primer cuatrimestre han podido trabajar en estas estrategias, cuáles fueron las que más trabajaron, cuáles las que más desarrollaron, cuál les resultó más fácil, cuál de alguna manera de ellas les sirvió más en cada una de las materias. Eh, Así que vuelvo a dejar de compartir para verlos y los escuchamos, o bueno, por el chat también pueden escribir. Habíamos definido en principio que era por el chat, pero lo que pasa es que somos poquitos, así que pueden también comentar un poquito o sea, por la cámara, por el audio, así que los escuchamos. ¿Cuáles fueron las estrategias? ¿Cómo estudiaron? Vamos a preguntarnos eso. ¿Cómo estudiaron durante este primer cuatrimestre? Los escuchamos. Agustina, Anaí, Fiamma, Vanessa. Anímense. Escuchamos, Yo pero no estudié como juzgamos. pude. ¿Cómo? Yo soy mamá, trabajo, eh, así que estudio cuando puedo y cómo puedo. O sea, y tengo momentos que por ahí los fines de semana, que cuando uno está más desocupado, con mi grupo más chico de compañeros, tratamos de, de juntarnos o de hacer algún meet o lo que sea. Bueno, ahí Eh, estamos hablando de algo, si bien no es específicamente de estrategias, pero estamos hablando de algo interesante que tiene que ver con esto de estudiar en grupo, ¿no? O sea, muy interesante lo que sí, estás planteando, sí, Anaí. a mí me sirve mucho estudiar con mis compañeros. O ¿Y sea, qué hacen en esas reuniones? ¿Qué es lo que hacen? ¿Leen y después tratan de comprender, se comparten, hacen un no, trabajo de la cursada? no, por ejemplo, tenemos un compañero que él ya tiene como aprobado química, entonces nosotras no sabemos, y él re súper colabora con nosotros y nos explica una y mil veces para. Eh, y no, después por ahí las que uno puede ir en filosofía o lo que sea, lo que uno puede ir resolviendo solo, lo va resolviendo solo. O sea, yo por ahí me, me ayudan mucho los videos que los profesores suben a las plataformas, eh, porque uno lo puede ver en cualquier momento. Eh, yo tengo un problema que me cuesta mucho concentrarme, me distraigo enseguida, es como que a la noche es donde más relajada me siento, que no tengo eh, no tengo que hacer otra cosa que por ahí sentarme y estudiar. Eh, entonces, como que puedo lograr mayor concentración. El tema es que a la mañana, el otro día trabajo, así que, eh, pero como puedo, yo voy estudiando como puedo. Bien, pero bueno, compartiste un montón de estrategias ahí con esto de, bueno, de escuchar al compañero que nos está explicando y de alguna manera
este proceso que vos estás contando con tu compañero, por ejemplo, creo que tiene que ver con la comprensión, con el estudiar reflexivamente, porque, bueno, estoy escuchando a alguien que me está aportando su conocimiento y desde ese lugar yo estoy tratando de reinterpretar las cuestiones que yo leí, de reinterpretar las cuestiones que estuve trabajando y inclusive mis saberes previos, ¿no? Ari creo que quería decir algo. No, no, iba a decir exactamente lo mismo, que había un montón en ese cómo puedo, hay un montón de cosas, Anaí, que son súper valiosas. El repasar una clase, un video que esté en un aula virtual es una estrategia muy pertinente, porque podrías ir a buscar a YouTube un video sobre el tema y tal vez te encontrás con otro enfoque, con otra bibliografía, con algo que después no te aporta, pero no, vas al video de la clase, lo que te aportó el profe o la profe, que eso es súper valioso y que también para eso está, justamente para situaciones como la tuya, ¿no? Que sos mamá y obviamente a la noche, pues los chiquitos están durmiendo, entonces es el momento para sentarte a mirar el video, pero mañana trabajás, entonces mira, tengo 40 minutos para mirar el video, dura 2 horas, pero miro los primeros 40 minutos, llego hasta acá, mañana sigo. Eso es súper Sí, valioso, es una estrategia. sí, y la verdad que el grupo que me ha tocado, somos todos muy compañeros, o sea, todos tienen muchas responsabilidades, no es que nos abocamos solamente a estudiar, otra es que yo hace mucho que no estudiaba, eh, pero somos un grupo muy unido, muy humano, entonces una mano lava la otra. Ah, buenísimo. Eso, Bien, bueno, es central, bien. eso es muy bueno porque aparte uno, además de generar grupos de estudio y enriquecerse un poquito con el otro, también va generando pertenencia a un grupo y en términos de lo que significa, tanto pedagógicamente como emocionalmente, la universidad es muy interesante de poder tener un grupo en donde pararse, donde poder compartir. Vanessa Domínguez escribió en el chat, puso yo estudié siempre a último momento, hablando con mi pareja o familia leía y les comentaba lo que yo comprendía, método que tengo que cambiar para este último cuatrimestre, porque siempre a las apuradas, pero logré regularizar filosofía y bases. Bueno, aparte del primer encuentro que tuvimos en la ambientación en cuanto a la estrategia de estudio, también tuvimos un segundo encuentro que después podemos compartir nuevamente la presentación de ese segundo encuentro, donde trabajamos sobre el tema de la organización del tiempo, ¿no? Y bueno, lo interesante, Vanessa, me parece es que vos estás diciendo, hiciste una autoevaluación de esos métodos de estudio y esa organización. Eso es lo más interesante de lo que estás diciendo, porque sí, bueno, creo que para el próximo cuatrimestre voy a tener que buscar otras maneras, pensar en otra forma de organización, quizás armar un cronograma para decir, bueno, tal día estudio a tal hora, ¿sí? Pero creo que es muy interesante lo que planteas también, Vanessa, desde ese lugar, ¿no, Ari? Sí, 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 totalmente. Em, Más allá de que esto de poder hablar lo que comprendés con otra persona, que no sé si tu pareja o tu familia estudian o saben algo de ciencias de la salud, pero si no, también es una buena estrategia para ver cómo te das a entender, porque eso también es parte de cómo te expresas en un examen, sobre todo si va a ser oral, pero también si va a ser escrito, porque tal vez entendés perfectamente todo, pero también cómo sabes explicar lo que comprendiste, el camino que construiste, es importante para el examen final. Entonces, si alguien que no conoce nada de salud logra comprender lo que vos estás transmitiendo, es una estrategia también que te puede servir. Sí, obviamente esto del último momento, pero es más que nada para vos, Vanessa, para que vayas segura y sin ese miedo de, oh, hice todo a la apurada a último momento y llego así, digamos, con la lengua afuera. El hecho de que puedas lograr otra organización es justamente para que vos te sientas más segura, más confiada, y si con esta estrategia regularizaste materias, bueno, estás bien, bien. Revisando esto que decís, vas a ir por mucho más. Yo creo que si bien, bueno, vamos Genial. a seguir desarrollando obviamente diferentes cuestiones, pero esto que decís, Ari, me parece muy central porque a veces uno también piensa que al docente hay que explicarle las cosas considerando que es un destinatario que sabe, ¿no? O sea, si él sabe esto, o sea, yo se lo explico así, lo va a entender. Y en realidad, el profe, o sea, va a evaluar
justamente si vos lo puedes explicar bien, como si fuera una persona justamente que no sabe del tema, más allá de que el profe lo sepa, ¿no? Va a poder dar cuenta ese examen que vos estás explicando, que bueno, que entendiste, que podés explicar el proceso, que podés explicar reflexivamente lo que dijiste, ¿no? Entonces, esto de poder pensar los exámenes o el estudio a partir de explicarle a alguien que no sabe sobre el tema, nos ayuda mucho a la hora después si tenemos que rendir un examen oral o la modalidad que sea, porque nos ayuda a pensar esto, ¿no? Cómo explicarlo y cómo plantearlo al docente, más allá de que el docente sepa, ¿no? O sea, esta cuestión del destinatario. Yo siempre digo que el destinatario siempre es alguien que no sabe nada. Eso es lo que tenemos que pensar a la hora de poder explicar algo. Bien, Agustina también comentó, a mí me gusta hacer resúmenes y cuadros sinópticos, leer y autoexplicarme o explicarle a algún familiar también. Me gusta organizarme, aunque cuesta un poco llevar todo al día. También nos gusta con nuestros compañeros estudiar para explicarnos y ayudarnos en cuanto a cuando alguno no está entendiendo algo. Por ahí cuesta relacionar, nos da miedo un poco los finales orales, pero bueno, acá vamos tratando de sacarnos los miedos de a poco. Bueno, Qué bueno, Agustina. muy interesante. Muy Fantástico. interesante. Fantástico. Además de estos espacios que brindamos de la Facu, también me cae justo para decirlo, porque no lo agregamos a la presentación y yo después decía, uy, ¿por qué no lo agregamos? Además de estos espacios que tenemos, recuerden que tanto la meditación como los tutores quizás también se los han planteado, hay espacios como SAPSI, sí, que también acompañan de este tipo de cosas, que les puede servir porque es un espacio también más individual. Si ustedes quieren a SAPSI, que es de la universidad, pueden tener un espacio individual con un psicopedagogos, psicólogos y demás que los ayudan también a pensar este tipo de cosas desde lo pedagógico, de estrategia de estudio, de cómo ir a un examen con menos miedo, ¿no? Que a veces tienen que ver con cuestiones más generales que nosotros le podemos dar hoy en día, por ejemplo, hoy podemos darle muchos consejos, muchas guías, pero quizás a veces también tienen que ver con cuestiones nuestras que están buenos trabajarlas. ¿Sí? Yo siempre cuento que durante toda mi trayectoria como estudiante en la Facultad de Ciencias Humanas nunca tuve miedo a un examen y en mi último año me agarró miedo. No sé si fue que te estaba cerrando una etapa, que es lo que pasó, y bueno, fui a SAPS y me ayudaron un montón a enfrentar ese miedo y estuvo es muy interesante, ¿sí? Con respecto a lo que decís, Agus, bueno, gracias, porque realmente también estás aportando esto. Qué interesante que puedan compartir con familiares, con el otro, ¿sí? Quien sea el otro, estas explicaciones, esta forma de comprender los contenidos, súper interesante lo que plantean. Quiero revisar Bien, otra vez por las dudas. Ah, los resúmenes dale. aparecen, y ya seguimos con la presentación, pero digo, los resúmenes, que hablábamos de esto de que es una también estrategia de estudiar reflexivamente, porque nos permite un poquito revisar nuevamente los textos y poder uno... Hay algo de los resúmenes que le vamos a decir después, pero muchas veces se acostumbra en la universidad, que es estudiarle el resumen del otro, y sin embargo poder hacer uno el resumen, ¿sí? Permite otros procesos mucho más interesantes que estudiar el otro. Entonces está buenísimo también eso. Cuadros sinópticos, bueno, muy interesante, gracias Agus. Seguimos con la presentación, si les parece. No sé si Ari quería decir algo más. Sí, solo me hiciste acordar cuando mencionaste el SAPSI, y ahora lo pongo acá en el chat, que también desde SAPSI se está organizando un taller, ahí se los comparto con el formulario de inscripción y todo, que se llama El desafío de explorar y enriquecer las estrategias de aprendizaje. No es específicamente ahora para preparar para un examen final, pero sí para estas cuestiones que mencionan que por ahí les gustaría ajustar o revisar de cómo están estudiando, es una buena oportunidad si les interesa participar. Ahí les quedó todo el chat. Buenísimo, Ari, genial. Bien, creo que ustedes me van a decir ahora si se ve la presentación nuevamente. Tuki. Sí, ahí va. Bien, Perfecto. ¿Les puedo hacer perfecto. una consultita? Sí, obvio. Yo me anoté, eh, esta semana preguntaron, no me acuerdo en qué cátedra era, me inscribí para esa ayuda. Eh, lo que no consulté es si ellos te llaman, si o uno ¿Estás tiene hablando que de que revisar. le mandaste un correo a Sapsi o estás hablando del taller que pasó Ari? No sé qué sería, ayuda, nos dijeron por ahí si necesitábamos ayudas como para el estudio. Generalmente lo que piden ellos, y ellas en realidad, son todas mujeres las que están en SAPSI, encabezando ahí
el proceso es que manden un correo, ¿sí? No sé, ¿vos sos de Santa Rosada ahí? Sí, Bien. Hay un correo en la página, que también si quieren también lo pasamos, es que manden que manden un correo donde no tienen que decir mucho. O sea, el correo lo que tiene que decir es, necesito o me gustaría tener un espacio o un encuentro con los profesionales de SAPSI y nada más, no tienes que explicar ni lo que te está pasando ni nada de eso. Y a partir de ese correo ya te responden, te van a pedir algunos datos y te citan a través del correo, es todo generalmente. Así Sí, que si no te responden se me- todavía, se te van a responder, entiendo. claro. bueno, Se me gracias. ocurre, Anaí, también que a veces en esta época agrupaciones estudiantiles también ofrecen algún tipo de acompañamiento, entonces por ahí ver si recibiste algún tipo de invitación por parte de alguna agrupación desde la facultad. Esas cuestiones no las gestionamos, entonces no sabríamos decirte, pero sabemos que para esta época invitan a algún tipo de actividad, de clases que organizan. Sí, sí, pero no era desde ninguna agrupación. Creo que nos Ah, mencionaron lo que ustedes nos están diciendo ahora. Bueno, bien, bien, bien. vuelvo a decir, Perfecto. si mandaste un correo, estoy seguro que no sé si lo mandas esta semana, pero entiendo que la semana que viene te lo responderían y generalmente lo que hacen es eso, o sea, pedirte datos específicos para después citarte a un momento en particular, ¿sí? Muchas Em, gracias. Bien, recordamos, y si quieren después también lo podemos volver a enviar por los grupos o demás, que tenemos que justamente que puedan, si quieren ustedes, repasar estas estrategias de estudio y de evaluación del tiempo que les hemos compartido en la invitación, en la primera instancia de la invitación. Y bien, arrancamos con algunas recomendaciones. Algo que ya salió, ¿no? Que pudimos ver a partir de sus mensajes y a partir de los que nos compartía Anaí también, esta cuestión de estudiar en grupos, ¿no? O sea, hay una cuestión que nosotros por ahí siempre planteamos, que bueno, si bien el aprendizaje es individual, cada uno genera su proceso, siempre el aprendizaje también está vinculado a un proceso social, a un proceso de interacción con otros, ¿no? Entonces, esta cuestión de estudiar en grupo es importante a la hora de poder desarrollar justamente la comprensión de los temas que estamos tratando y de la materia en sí. A veces hay cuestiones que uno no comprende y a veces también hay cuestiones que uno comprende de una manera y capaz que otro lo comprendió de otra. Y ahí surge una duda, ¿no? Y de esa manera aparece esa duda, las clases de consulta, ¿no? Entonces, para vincularlo. Entonces, de una manera, en ese estudiar en el grupo, surgieron dudas porque hay gente que lo entendió de una manera, otros que lo entendió de otra, y podemos aprovechar las clases de consulta que nos brindan los profes, que son espacios un poco más personalizados que quizás las clases comunes, ¿no? Y está bueno que uno piense las clases de consulta como oportunidades y oportunidades de las cuales yo debería ir con cuestiones ya desarrolladas, leídas, con dudas particulares, porque tiene esta característica. En una clase de consulta los profes no van a desarrollar un tema, sino lo que van a hacer es escucharlos a ustedes y sus dudas para poder desarrollarlo a partir de eso, ¿sí? Por lo cual es una buena instancia que ustedes pueden aprovechar y recuerden siempre esto, ¿no? Que puedan llegar con algo desarrollado, aunque ustedes no lo hayan entendido, ¿no? No tengan el miedo porque la clase de consulta no es la instancia de evaluación. La clase de consulta justamente es una instancia de aprendizaje antes de la evaluación y quizás ustedes dicen, no, bueno, ¿cómo no voy a entender esto? ¿Seguro el profe va a desaprobarme? No, no, porque justamente la clase de consulta es para eso, para que lo que no entendiste lo puedas consultar, lo puedas profundizar, ¿sí? Entonces, aprovechar esas clases está muy bueno. Después, Ahí sí, perdón. perdón, me gustaría sumar con el tema de la clase de consulta, remarcar esto que decías, ir con una duda, con algo preparado, porque la clase de consulta no es un segundo teórico, no es un segundo práctico, ¿no? No es que van a volver a explicarte toda la unidad 1 o la unidad 2 de una asignatura. Es para ir a tratar de resolver un nudo que se ha generado en un momento de estudio puntual que te permita después seguir con tu proceso de aprendizaje. Exactamente. Buenísimo. Sí, eso es central para la clase de consulta, que también es esto, ¿no? Aprender
en el secundario, para quienes vienen en el secundario, las clases de consulta no sé si existían con ese nombre, ¿no? O sea, es aprender también cuál es la dinámica de cada uno de los tipos de clases en la universidad. Después, bueno, un poquito a partir de lo que nos compartían, esto de, bueno, estudios último momento y demás, la utilización de un cronograma creado por nosotros, porque el cronograma tiene que ver con una creación propia, que tiene que ver con nuestros propios tiempos, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestras actividades aparte, puede ser trabajo, puede ser familia, puede ser actividades de recreación, ¿sí? Pero cada uno tiene sus actividades, entonces generar un programa de estudio, de decir, bueno, tal día, entre tales horas voy a estudiar tal materia para poder desarrollar, que eso también es una buena estrategia, una recomendación válida como para pensar en el examen final. Y después, nosotros hoy queríamos presentar también esta idea de usar el programa como guía. El programa de enseñanza vendría a ser, quizás lo han escuchado en otros lugares, la planificación de la materia, ¿no? La planificación cuatrimestral o anual de la materia. Y a veces, justamente en el secundario o en otras instancias, no estamos tan acostumbrados a leerlo o a prestar atención en él, pero nosotros recomendamos que en el nivel universitario sí se tenga en cuenta, porque hay por lo menos una pista vamos a encontrar. O sea, hay un montón de cuestiones que quizás nos cueste entender en nuestro primer año, porque claramente estamos en nuestro primer año y cosas que no tenemos, inclusive por qué comprender, porque son cuestiones más complejas, administrativas, normativas de las facultades, pero uno lo lee y estoy seguro que ciertas pistas vamos a encontrar. Entonces, es interesante poder estudiar a partir del programa de enseñanza y la idea es hacer un ejercicio muy pequeño, muy rápido, de poder ver algunos programas para justamente ustedes puedan entender. Los programas en principio siempre son compartidos por las asignaturas, ¿sí? En el campus virtual, ¿sí? Tiene que estar el programa a donde ustedes accedan, ¿sí? Si no lo encuentran, también pueden escribirnos a nosotros y se los podemos pasar, sí, pero en principio, y al profesor, obvio. Pero en principio en las campus virtuales y en las aulas virtuales del campus tienen que estar los programas. Comparto, a ver, esperen que me sigo. Estamos. No sé si se ve el documento. ¿Se ve el documento, Ari? Sí. Ahí se ve. Bien. Sí, sí. Si ustedes lo buscan, por ejemplo, en la página de la Facu, pueden llegar a encontrar así. Esto es un formato que tiene un formato de resolución arriba, pero lo más importante lo vamos a encontrar en el anexo, ¿sí? En esta parte, donde dice, por ejemplo, acá yo tomé un programa en particular, ¿sí? Todos tienen el mismo formato, ¿sí? Consideren eso. El formato, los puntos o los apartados son exactamente iguales, ¿sí? Y en principio tienen datos generales. Fíjense que justamente en el programa de la materia, una de las cosas que tiene que aparecer es el área de formación de lo que hoy lo que decíamos, ¿no? Que si es profesional, no se puede rendir libre y demás. En el programa de la materia también aparece esto de si es profesional, si es biológico, si es sociocomunitario y demás. Ari, no sé si vas a decir algo, me pareció que abriste el micrófono. No, al contrario, lo cerré para que Perdón, no perdón. haya... Bien, hay cuestiones generales que ustedes las pueden revisar. Yo voy a hacer un repaso muy rápido, ¿sí? Está la fundamentación. Si nos preguntan a nosotros, todo es importante, pero yo quería plantear algunos puntos centrales, ¿sí? Bien, ustedes van a encontrar en uno de los apartados los objetivos o competencias, dependiendo. En otros programas van a aparecer solamente objetivos, ¿sí? Porque estamos en un momento de cambios y demás en la facultad. Acá lo que van a poder encontrar justamente es lo que los docentes esperan de ustedes, ¿sí? Y como les decía, hay algunas cuestiones que son más difíciles de comprender en este momento, pero hay algunas cuestiones que nos pueden dar una pista de lo que están esperando los docentes de nosotros. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, estoy acá viendo que el estudiante debería poder aplicar el proceso de atención de enfermería de manera sistemática, ¿no? Bueno, eso es algo que el docente está esperando de mí y que puede pasar que en el final, ¿sí? Aparezca de alguna manera. Es un objetivo, es una competencia que espera el docente que uno haya desarrollado. Vuelvo a decir, son pistas. Lo pueden leer tranquilos después en casa. Fíjense, mira, acá también aparece esta idea de utilizar el proceso de atención de enfermería PAE, NANIC, que son cuestiones súper específicas
de la profesión y que en esta materia en particular, la enfermería comunitaria, los tienen en cuenta a la hora de evaluar, ¿sí? Son estas competencias, estos objetivos de aprendizaje. Bien, después hay en todas las materias este apartado de contenidos mínimos. Los contenidos mínimos se definen en el plan de estudios y después en el programa, que es lo que estamos viendo ahora, se van organizando en diferentes unidades, temas, ejes, ¿no? Entonces, estos contenidos mínimos deberían estar enseñados de alguna manera o abordados en la materia, sí o sí. O sea, no pueden no estar enseñados estos contenidos por esos contenidos mínimos. Pero si nosotros miramos como una estrategia para ustedes ahora para estudiar, cuando hablábamos en la invitación sobre el tema de jerarquizar, por ejemplo, conceptos, hoy decían, nos cuesta mucho relacionar, vincular y demás. Una forma de empezar a vincular y relacionar justamente tiene que ver con esto, con jerarquizar conceptos. ¿Cuáles son los conceptos más generales? ¿Cuáles son los conceptos más específicos? ¿Cómo se vinculan entre sí? Bueno, estos apartados resultan centrales para eso. Porque si ustedes ven, fíjense acá, por ejemplo, en esta materia dice salud comunitaria, concepto, características. Si bajamos al programa analítico, ¿sí? Fíjense que es esto que hablamos del concepto de salud comunitaria, aparece acá en el tema 1, ¿sí? En otras materias van a encontrarlo como unidad. Y fíjense que la misma forma de organizar este contenido nos da una manera de jerarquizar conceptos. El concepto más importante de este tema sería salud, ¿no? Y dentro de la salud podemos encontrar diferentes conceptos que están incluidos dentro de la salud, como salud pública, colectiva, comunitaria, ¿sí? Entonces, esto de poder revisar, leer contenidos mínimos, programa analítico, nos da ciertas pistas de cómo está organizado el conocimiento, el contenido dentro de la materia y cómo podemos también jerarquizar esta cuestión que hablamos, ¿no? De conceptos que están vinculados entre sí, ¿no? Lo mismo va a pasar con todo, ¿sí? Si empezamos a buscar en estos contenidos mínimos, vamos a encontrar que cada uno de ellos se desarrolla en los temas, en las unidades y demás, ¿sí? Y después, otra cuestión que quería compartirles es que también acá nos dan algunas pistas los profes sobre el tema de la evaluación, ¿no? No en todas las materias van a encontrar cuestiones relacionadas a la evaluación final, ¿no? O sea, generalmente acá se desarrollan más cuestiones relacionadas a las evaluaciones parciales, a cuestiones de regularidad, pero, por ejemplo, podría pasar que definan algunas modalidades de examen, o sea, cómo vamos a evaluar, cuáles son, cómo son las modalidades de examen. Si bien los docentes les van a ustedes a explicitar cuál es la modalidad que va a tener el examen final, o que puede tener al menos, acá podrían también ustedes encontrar algunas pistas sobre eso, ¿sí? Y finalmente la bibliografía, ¿no? O sea, hoy decía Ari la importancia de lo que decía justamente Anaí, de ir al video de la explicación del profe. A veces uno busca información en internet, va a YouTube, y está buenísimo, o sea, son estrategias que se pueden utilizar. El tema es que el profesor, la profesora, construye su materia a partir de una perspectiva específica, con algunas miradas específicas. Hay conocimientos que resultan verdaderos de maneras diferentes dependiendo de la forma en que abordan su materia. Y acá justamente en la bibliografía tenemos la bibliografía oficial, que los profes igual nos presentaron en la cursada, pero la bibliografía oficial que el docente utiliza para poder presentar los contenidos de la materia. Entonces, así como es importante ver los videos del profe en particular, porque ahí podemos ver su mirada sobre la temática que estamos estudiando, también la bibliografía nos va a marcar un camino de cuáles son los contenidos y cómo se abordan los contenidos específicamente en esta materia con estos profes en particular, ¿no? Entonces, todo esto aparece en el programa, vuelvo a decir, tiene que estar en el campus, en el aula virtual, y ustedes los pueden usar este programa para poder guiarse en el estudio del examen final. No sé si Ari querías plantear algo más de los programas. No, ese me pareció bárbaro todo lo que fuiste mencionando, e incluso en una de las tablas que pasaste ahí de evaluación, justamente se ve, por ejemplo, que esta materia
no tiene sistema de promoción y no admite examen libre, o sea que luego de la regularidad queda el examen final para rendir. Y sabes qué pensaba esto, que hay una pregunta frecuente que no abordamos en la primera parte, pero tal vez ahora lo amerita, que es ¿cuántas veces puedo rendir un examen? ¿No? Por ejemplo, esta materia que no tiene examen libre y yo tengo la regularidad, ¿cuántas veces puedo rendir el examen de enfermería comunitaria 1 o de cualquier otra asignatura? ¿No? La respuesta les sorprenderá. No hay un número máximo de veces que podés rendir un examen. ¿Sí? Podés rendirla en cada mesa que quieras inscribirte. ¿Sí? La regularidad en la asignatura dura 2 años, o sea que si durante 2 años no rendiste el examen final, se entiende que tendrías que recursar para volver a tener la regularidad. Ese sería como el plazo máximo o organizador, digamos, de cómo hacer un cronograma de rendidas de examen. Así que solo eso que se me ocurrió ahora es como para meterlo, como bocadito. Sí, súper, súper importante. Yo, o sea, si bien presentamos los diferentes puntos que eran como importantes, vuelvo a decir, esto de pensar, de poder leer los contenidos mínimos y leer cómo está organizado el programa analítico, creo que es de lo más importante para poder uno guiarse, ¿no? O sea, por dónde voy. Acá están, vuelvo a decir, como los conceptos jerarquizados, ¿sí? O sea, el título te marca una jerarquización de conceptos con respecto a lo que está por debajo, que es el desarrollo, ¿no? Entonces, es muy importante poder trabajar desde acá, poder guiarse con el programa. Bien, vamos quedando menos, pero ya estamos por terminar, quédese tranquilo, no queda mucho. Perdón, Ari. Bien. No, pensé que ibas a decir algo. Bien, a ver, que voy a poner nuevamente la presentación. Acá estamos. Ajá, Mientras ahí la preparás a la presentación, digamos, en esto que marcaba Ezequiel de los contenidos mínimos, si van a preparar un resumen para un examen final, no para un parcial o una clase, tal vez en vez de preparar el resumen a partir del PowerPoint que pueden llegar a tener de alguna clase, de la presentación que hizo la profe o el profe, pueden pensar en hacer un resumen de ese concepto o hacer un mapa conceptual de ese eje temático que es el concepto de salud, ¿no? Para justamente salir de la parcialidad con la que fueron abordando los temas en la clase y lograr la integración. Bien, genial. Bien, cuestiones con respecto al día del examen, ¿no? Algunas cuestiones que consideramos con Ari que eran claves. Em, En casos donde uno tiene la certeza o la certeza o que uno sabe que va a tener un examen, por ejemplo, oral, es muy interesante poder justamente tener un tema preparado, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que justamente el reglamento académico contempla que el estudiante pueda elegir un tema para poder justamente iniciar ese oral, ¿no? Eso no quiere decir que después el profe no nos pueda hacer preguntas sobre otros temas, pero es una posibilidad que ustedes puedan iniciar con el tema que quizás más les gusta, que más comprendieron y demás. Entonces es interesante poder preparar un tema en ese sentido. Y esta idea de anticipar preguntas, ¿no? O sea, de decir, bueno, eh, además de la experiencia que tuvimos y cursamos la materia, de que tuvimos los parciales y que hubo preguntas ahí que nos pudieron delimitar un poquito cuáles podrían ser esas preguntas, pensar a la hora de estudiar, ¿qué me pueden preguntar de esto? O sea, ¿qué es lo central? También a partir del programa, como vimos recién, ¿qué es lo central de este texto que leí, de este Power que estoy revisando, y qué me pueden preguntar? Entonces, anticipamos preguntas y a partir de esa anticipación de preguntas, también organizamos posibles respuestas, ¿no? Esto también tiene que ver con estrategias. Y las organizamos a partir de esta idea de introducción y desarrollo y cierre, que son cuestiones que por ahí generales en cuanto a inclusive tanto a un desarrollo oral como en una cuestión escrita, ¿sí? Si nos preguntan, nos hacen preguntas de desarrollo, uno tiene que tener en cuenta esta estructura que ahora vamos a desarrollar en este momento. Y después central, esto de la universidad, porque tiene que ver con la formación de profesiones que tienen
conceptos que justamente son claves, conceptos que hacen que de alguna manera hablen el mismo idioma, ¿no? Si yo me encuentro con un abogado y siendo profe de ciencia de la educación, muchas veces no entiendo lo que hablan entre dos abogados porque tienen conceptos de su carrera. Si encuentro dos enfermeros, seguramente esto que hablábamos hoy del NANDA y demás, no lo entiendo porque tiene que ver con conceptos específicos de la profesión. Entonces, esto del momento del examen, tratar de ser claro, clara, preciso, precisa, y usar el vocabulario específico es central, ¿no? Y ahí cuando hablábamos hoy la importancia de la parte justamente de las estrategias más relacionadas a la memorización, ¿no? No puedo memorizar un texto completo, pero sí puedo memorizar ciertos conceptos clave, que yo sé que si cuando voy a desarrollar una respuesta faltan y va a estar mal, porque hay cuestiones que se pueden responder desde nuestras palabras y hay cuestiones que no podemos responder desde nuestras palabras y tenemos que ser claros y usar conceptos específicos, ¿no? Entonces, algunos conceptos claves del día del examen serían estos. Ya estamos cerrando, ¿eh? Y lo que decíamos recién de este orden de las respuestas, que podemos utilizar esto tanto, vuelvo a decir, en lo oral como en lo escrito, pensar en esta idea siempre, ¿no? En una introducción, un desarrollo y un cierre, ¿no? Esta introducción en la cual uno induce a la persona, al lector, o puede ser a la persona que me escucha, ¿no? En lo que voy a desarrollar. Permite también al receptor, ¿no? De este momento de comunicación saber de lo que voy a hablar en todo el texto o en todo lo que desarrollo oralmente, ¿no? Y eso es central y nos ayuda también a organizarnos nosotros en nuestra cabeza qué vamos a decir y cómo vamos a plantearlo. El desarrollo, ¿no? Esto de poder explicar los conceptos detalladamente, poder relacionarlos entre sí. El desarrollo generalmente es donde se puede ver lo central de la respuesta, ¿no? O sea, de una pregunta que me hace un docente, uno puede justamente verlo en el desarrollo, lo que justamente respondió, y uno justamente, detalladamente, profundamente, desarrolla lo que la pregunta, perdón, lo que la consigna decía, lo que la consigna me estaba pidiendo. Y esto del cierre nos permite también cerrar con esto, con una conclusión, con una reflexión, dependiendo obviamente de cada uno de los contenidos y las características de los contenidos. Vamos a hacer una conclusión, una reflexión o un cierre, ¿no? Que nos permita, que le permita al docente también visualizar lo que yo saco como conclusión de todo esto que dije en el desarrollo, ¿no? Y también al docente le permite nada, dar cuenta, o sea, a vos te permite dar cuenta, ¿no? Como estudiante, te permite dar cuenta de que lo que aprendiste, más allá de todo lo que dije en el desarrollo, ¿no? O sea, es como de alguna manera ese cierre, tanto al receptor como al emisor, ¿sí? Nos permite hacer una integralidad de todo lo que dije, a eso apuntaba, ¿no? Entonces, esta estructura que la proponemos con Ari nos parece central tanto para desarrollar en lo escrito como desarrollar en lo oral. Creo que abriste el micrófono, Ari. Ujú. No, no, él lo tenía abierto, te Bien, voy siguiendo. perfecto. Y bueno, cuestiones que a veces también no estamos acostumbrados y que a veces solamente vamos, rendimos, nos estresamos, nos frustramos, o depende de cómo vaya sucediendo, y después lo dejamos ahí, ¿no? Como decíamos con Ari, desde el principio, la instancia de un examen final es una instancia también de aprendizaje. Entonces, poder después hacer una autoevaluación de lo que sucedió, hayamos aprobado, hayamos desaprobado, ¿sí? Siempre nos permite esto de aprender, de conocer también cómo uno estudió, de conocer qué es lo que, qué es lo que nos sirvió para poder comprender ciertos contenidos, qué es lo que no nos sirvió, qué estrategias fueron más efectivas en mi caso, porque hay cuestiones que son más generales y hay cuestiones que tienen que ver conmigo, con lo que a mí me sirve para poder comprender las cosas. Entonces, tener ese momento de evaluarse, de autoevaluarse, en términos de, bueno, ¿qué es lo que yo creo positivo de este examen que desarrollé? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Es central para justamente, nada, pensar en un próximo examen, ¿sí? O sea, inclusive también nos sirve para poder superar esa etapa como de frustración, ¿no? Bueno, desaprobé, me siento frustrado. Y a veces desde la frustración no hacemos nada y nos quedamos en ese lugar y nos sentimos mal y demás. Bueno,
Después la frustración, porque está bien, nos tenemos que sentir frustrados, nos tenemos que sentir tristes, o sea, son sentimientos que nos pasan, poder encontrar ese momento para decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que me sucedió frente a este examen? ¿Qué fue lo que no comprendí? ¿Por qué no lo comprendí? ¿Qué estrategia de estudio cambio para la próxima? ¿No? Porque siempre hay una próxima, como dijo Ari, hay un montón de posibilidades para rendir. Así que un poquito también poder decirles un poquito esto. Ari, creo que, no sé si quieres decir algo. Bien, no, te iba siguiendo y digamos como para redondear, si se entiende, estamos planteando cosas para hacer antes del examen, que es este estudio guiado por el programa, en el examen, que son las recomendaciones de cómo expresarse o cómo llevar adelante la respuesta a una pregunta que les estén haciendo, y después del examen, porque no, para que no quede como que se termina en el momento que terminé de rendir, ¿no? Porque después aparecen cosas muy comunes, un poco cosas del lenguaje que evidencian cómo entendemos el examen, ¿no? Cuando aprobamos, decimos me saqué un 8, me saqué un 9, cuando desaprobamos, me puso un 4, me puso un 2, me puso un 3, ¿no? Viste, como que siempre el desaprobar es porque el docente decidió eso, y este periodo de reflexión posterior es para asumir la responsabilidad en el proceso de aprendizaje que tenemos como estudiantes, ¿no? Como, bueno, no pasa nada con no aprobar un final, siempre y cuando puedan hacer esta reflexión a ver qué fue lo que pasó concretamente con su proceso de aprendizaje, no con el docente o la docente me quiere, no me quiere, me preguntó más cosas que el anterior y un montón de situaciones que se dan y que justamente llevan a que no se genere esta reflexión. Dice que se corta el audio, no sé si el mío, tal vez. Sí, se corta un A ver, saco poquito, la Ari. cámara. Se corta un poquito. ¿Se, Inclusive yo se iba a entendió? agregar también que a veces, sí, igual creo que se pudo comprender y sumaba un poquito a lo Perfecto. que veníamos diciendo. Eh, Inclusive a veces nos pasa que no entendemos por qué nos sacamos un 2, un 3 o lo que sea. Y eso es a lo que tendríamos que apuntar. Bueno, además de la nota numérica, como dice Ari, hacer un proceso de reflexión más de caracterización de lo que nos pasó, ¿no? Y eso también nos va a hacer comprender por qué ese 2 que parece un número y nada más, y no parece, es un número y nada más. Entonces, poder hacer este proceso nos permite ser conscientes de lo que sucedió, digamos, para poder llegar a ese número que solamente nos dice algo, pero no nos dice todo, ¿no? Bien, la idea es ya cerrar con las preguntas. Voy a cerrar acá si nos quedamos poquitos, pero bueno, si alguno tiene alguna pregunta de esta segunda parte, cerramos con esto, con las preguntas, y obviamente después lo desarrollamos, pero ya de por sí agradeciendo su participación. Pero bueno, cuéntenos un poquito si tienen alguna consulta, si quieren compartir algo. Bueno, ¿Qué les Agustina, pareció el bien, Agustina, taller? escuchamos. Acá. Hola, buenas noches. Yo Sí. quería preguntar, en el caso de que no se rinda, por ejemplo, un final durante los 2 años, o sea, no se apruebe un final en esos 2 años que tenemos, ¿hay que recursar la materia de nuevo y empezar todo de nuevo? Como habían dicho, Mira, creo por que regla. entendí bien. Sí, entendiste bien. Esto lo podés revisar en el reglamento académico, ¿sí? de la facultad. Tenés posibilidad de solicitar una extensión de esa regularidad que se venció, ¿sí? Esa extensión no la podés solicitar todas las veces que se te vence una materia, podés solicitar hasta 3 en la carrera, ¿sí? Y en la misma materia podés solicitar una sola vez extensión. O sea que, y esa extensión que se da no es por 2 años nuevamente, sino por un periodo de 6 meses, cuando queda pedir la extensión y tener entre 2 y 3 mesas de examen para poder terminar de resolver ese final que todavía no concretaste. Entonces, en concreto, tenés esa opción de extender una regularidad, pero no siempre y no en todas las materias,
Y este periodo de 2 años está también pensado una cuestión por la dinámica, por las actualizaciones que se van dando. Entonces, en esa situación que se te vence la regularidad y no pedís extensión, sí se debe recursar para volver a ser regular. Ah, listo. Y entonces también tendría que ver con el resto de las materias, porque si yo no puedo tirar el final durante esos 2 años, también me perjudica para tirar otros finales, ¿verdad? Exactamente. Sí, exactamente, sí, o sea, lo que es, Exactamente, que va. perdón, no creo que te sea con delay, Ari. Sí, sí, métele. No, no, sí, eso tiene que ver justamente con la planificación que uno va realizando de la carrera, ¿no? Y que no resultaba tan central quizás en el secundario, para quienes en el secundario, porque lo correlativo eran los años, si no paso de primero, no paso primero, no puedo pasar a segundo, si no paso segundo, no puedo pasar a tercero, pero en este caso, como tiene esta cuestión de que las correlativas están vinculadas en las materias, ¿sí? Las materias son correlativas en este caso, uno tiene que ir priorizando. Entonces decís, bueno, ¿qué necesito para poder cursar las materias de segundo año? Y bueno, voy a priorizar las materias que o sea, me traban de alguna manera, porque son correlativas, para poder cursar las materias de segundo año. Y en este sentido aparece esto. Si bien voy a poder priorizar ciertas materias en particular, hay otras que, si no las rindo en cierto determinado tiempo, se va a terminar la regularidad. Entonces, son todas estas cuestiones que hay que tener en cuenta para ir pensando cómo voy a ir desarrollando mi trayectoria dentro de la facu. Entonces, bueno, claramente, ¿no? O sea, volvemos para generar una respuesta más resumida. Claro, tenemos 2 años para poder rendir, se puede pedir una extensión por 6 meses más, solamente 3 veces en toda la carrera y una sola vez por materia. Y en el caso, o sea, por eso la recomendación es que traten de que no pedir esa extensión, que lleguen a rendir antes de los 2 años, porque así no se le genera ese límite de las 3 veces de la carrera y demás. Pero bueno, obviamente eso puede pasar y está la posibilidad y está bueno que lo sepan. Y bueno, tener en cuenta también estas cuestiones de las correlativas para poder decidir qué rendir y qué priorizar y qué no priorizar, ¿no? Claro, Esa prácticamente cuestión organizarse. de la... Exacto, sí. Eso es lo que quería decir, que lo tomen como para la organización y no para el miedo, ¿no? Como que les dé miedo que se les venza una regularidad. Entiendan que en esos 2 años tienen casi 20 mesas de exámenes para rendir entre las ordinarias y las especiales. O sea que tienen bastante chance durante esos 2 años de poder concretar la instancia de examen final de evaluación. Es para que se ordenen y no para que les dé miedo o presión. Exactamente. ¿Alguna otra duda, Genial, muchas consulta? gracias. Bien, gracias a Gu por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Consulta, planteo. Ya es Bueno, viernes y es muy tarde, ¿no? Ya. sí, 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 sí. Bueno, les agradecemos la presencia. Bueno, estamos a final del primer cuatrimestre y eso también implica, como decíamos recién, cuestiones de organización, inclusive hay materias que tenían algunas actividades en este momento, tratamos de buscar momentos donde no, o sea, donde no tuvieran nadie actividades para que se puedan sumar, pero bueno, sabemos que están en un momento de esto, de organizarse en el primer cuatrimestre y de poder avanzar en lo que viene en cuanto a finales y demás. Así que, sobre todo por eso, porque también sabemos y todo lo que compartieron, que cada uno de ustedes tiene sus actividades, les agradecemos por tomarse el tiempo de estar en este taller. La intención es que quede grabado y que lo podamos compartir por si quieren volver a revisar alguna parte o lo que sea. Y también ponernos a disposición por cualquier consulta en todo este tiempo. Como decía al principio del encuentro, esto es un inicio, es una introducción y hay un montón de cuestiones que no la vamos a aprender hasta que no nos pongamos a trabajar, a estudiar, a realizar el estudio. Así que cualquier cosita que necesiten, estamos con Ari para poder ayudarlos. Muchas gracias por estar. Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós. Chao, chao.